¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen de las 24 horas de Daytona, la primera del calendario para IMSA WeatherTech, en un circuito legendario y en el 50 aniversario de esta gran serie, de esta gran organización que está ofreciendo un clásico internacional. Y ahí tienen ustedes donde se encuentra el circuito de Daytona. Y bueno, por supuesto, ahí están 3.56 millas, poco más de 5 kilómetros de longitud, y las curvas, la cantidad de curvas que hay, las partes que se utilizan del óvalo, del legendario óvalo de Daytona, y por supuesto también la parte apretada, que normalmente se complica cuando tenemos tráfico, y también las partes importantes como es la salida hacia la peraltada que viene de la primera curva, porque nos lleva a la recta trasera, donde se puede alcanzar mucha velocidad antes de llegar a la llamada parada de autobús, que es una frenada también importante. Y ahí está la arrancada de las 24 horas de Daytona, con el Mazda en la posición de privilegio, una marca que trabajó muchísimo durante el invierno para poder aspirar a la victoria ahí en las 24 horas de Daytona. Utilizaron la pista en forma independiente, trabajaron muy bien en el Road to Daytona, lograron en la calificación la posición de privilegio, y ahora, bueno, pues aspirando a la victoria, a su primera victoria en este gran clásico. Sí, así es, una carrera pues considerada una de las más importantes del año. Ahorita, bueno, estamos en el inicio de la carrera. Recordemos que pues la pista en estas condiciones estaba un poquito fría, los neumáticos, los pilotos tenían que empezar a agarrar su ritmo, empezar a calentar un poquito más el coche y bueno, empezar a remontar. Y también habrá en estos momentos, sería bueno que algunos de los pilotos les avisaran todo lo que tú acabas de comentar, porque parece que ya van en un sprint que lleva como 5 vueltas y ya van dándole con todo. Carga completa de combustible, como comentas, los neumáticos frescos, habrá que ser cuidadosos, también cuidadosos con los frenos, empezar a tomar el ritmo, pero también mantenerse en el que lleva el hombre a la cabeza, o en este caso el auto a la cabeza, que es el Mazda, y también hacia atrás en el grupo, la batalla entre las otras categorías, la GTLM, la GTD, que es GT Daytona, la GT Le Mans, y las dos categorías de prototipos, la Daytona Prototipo Internacional y la LMP2, en la que tenemos participación de un piloto mexicano, Roberto González, acompañado por Pastor Maldonado, piloto venezolano, y el piloto de Colombia, Sebastián Saavedra. Y bueno, pues desde un principio ya hemos platicado en algunas ocasiones en las transmisiones del año pasado que estas carreras de larga duración prácticamente se convierten en un sprint, ya sea de 2 horas, de 4 horas, de 6 horas, de 12 horas, y aquí de 24. El ritmo es endemoniado desde el principio de la competencia, la confiabilidad de los autos es extraordinaria, y desde luego, bueno, tienen otras cosas, mucho que ver otras cosas para la estrategia, como es el cuidado de los neumáticos, el cuidado de la caja, el cuidado de los frenos, pero finalmente de la mano con eso, el cuidado de llevar un ritmo lo más rápido posible para poder vencer al contrincante. Sí, como lo comentas, en el paso de los años esta carrera en especial, en vez de una carrera de duración de 24 horas, como dices, se ha convertido en una carrera sprint de 24 horas. Vemos a los pilotos que cada vez son un poco menos cautelosos, ¿no? Son un poco más agresivos desde el principio, y como comentas, esta agresividad se ve a lo largo de la carrera. Incluso, bueno, se ve porque al principio de la carrera vimos ahí que había ya varios toques, no ha habido ningún despiste hasta el momento, pero bueno, los pilotos van por todo. Y ahí, bueno, una buena batalla de este Porsche con el Chevrolet, con el auto del equipo, si no me equivoco, que es el de Jan Magnussen y Antonio García. En algunos de estos autos utilizaron un diseño retro
para esta competencia. El Porsche lleva los colores que utilizaba Peter Gregg hace muchos años para el Brumos Porsche. Pudimos ver en el Michelin Pilot Challenge a los Mustang con un diseño también retro. Y bueno, pero aquí está, ustedes pueden ver de las diferentes categorías cuáles son las diferencias, cuáles son las posiciones. Oliver Jarvis, el hombre de la posición de privilegio con el Mazda ahí en primero, Allen en la LMP2 con Roberto González, que fue el que arrancó la competencia en la segunda posición a 1.4 segundos, Nick Tandy con el 911, el Porsche con 110 milésimas sobre Jan Magnussen, que son las imágenes precisamente que estábamos viendo y de quienes platicábamos, Earl Bamberg, Ryan Briscoe, y después en la GT Daytona, ahí está Keating, Gómez, Hinman. Estos son los 5 primeros lugares, ustedes ahí los pueden ver. Empezando a tomar el ritmo, bueno, se empiezan a separar un poco, pero como pueden ver, las diferencias entre los 3 primeros en los prototipos no llegan todavía al segundo. Ya para Felipe Nasser ya es 1.7, es un poco mayor, sin embargo, prácticamente nada. Un pequeño error automáticamente eliminaría esta diferencia. Sí, vimos ahí luego Juan Pablo Montoya como pues es un piloto que desde el principio empieza a atacar mucho, no va a permitir que Harvey se le separe mucho. Sin embargo, bueno, como comentamos, esto apenas es el inicio. Y un punto muy interesante que comentabas hace rato es que los autos Ford, digamos que fueron los autos revelación el año pasado, ahora Porsche son los que están siendo pues los autos más fuertes en la parte trasera de la parrilla. Han andado muy fuerte, prepararon muy bien el coche en las pruebas, en los entrenamientos, han andado muy rápido y bueno, se ha demostrado no nada más en estas categorías, sino en las demás del campeonato. Y por lo pronto en este momento los todopoderosos Cadillac están viendo cómo un Mazda y un Acura, el de Juan Pablo Montoya, son los que están llevando el ritmo en este inicio de las 24 horas de Daytona. Y bueno, pues finalmente es muy importante eso que tú mencionas, porque mientras haya una mayor competitividad por parte de las marcas, pues esto va a ser un gran atractivo para los aficionados. Y si el Acura y el Mazda le están dando guerra a los pilotos del Cadillac, bueno, pues imagínense también lo interesante, como comentas, lo que está pasando con los Porsches, que están tomando la estafeta que llevaba cargando Ford el año pasado. Y el momento de las paradas. Sí, así es, aquí estamos viendo las paradas de pits. Hay que recordar que aquí es un tiempo mínimo de 30 segundos para la DPI, 34 segundos para la GP Le Mans y la P2 y 40 segundos para la GTD. Y además más vale que cumplan con eso. Si quieren cargar menos combustible, como se podía hacer anteriormente según el reglamento, para poder hacer una muy corta parada y aprovechar la posibilidad de rebasar a alguien o mantener una posición, como por ejemplo en el liderato, pues no te sirve de nada, porque tienes que esperar el tiempo necesario que está calculado para la carga del tanque de combustible. Así que esos números que tú das de los tiempos de recarga los utilizan perfectamente para hacer esa parada relajada, y en algunos momentos, bueno, pues va dictando también ese tiempo la posibilidad de que puedan cambiar, y eso será más adelante, neumáticos durante la competencia según la estrategia que lleven. Y ahí, bueno, estamos viendo lo que están los técnicos de Michelin están viendo lo que el equipo les está mostrando de una ponchadura o de una salida lenta de aire, para que puedan ellos trabajar en cuáles fueron las causas de esto, y desde luego puedan ir mejorando los neumáticos a través de la temporada. Sí, claro que la situación con Michelin es muy interesante. Recordemos que ahora Michelin es la llanta oficial de este campeonato, entonces los pilotos han estado muy contentos con este neumático. Es un neumático que se comporta muy bien, incluso dicen que empieza a dejar el hule muy rápido en la pista, y bueno, eso les favorece para el agarre. Y aquí, bueno, este es Ricky Taylor, que desde luego hermano de Jordan Taylor, del equipo Wayne Taylor Racing, en el que está participando en esta competencia Fernando Alonso, uno de los grandes atractivos para esta carrera. Ricky Taylor está comentando, bueno, qué es lo que encontró
en un principio de la competencia, le preguntan si hay ciertas dificultades, pues las normales, como él comenta, y luego le muestran esto que como los pilotos de los autos tipos Fórmula utilizan eso para cubrir el visor, la mica, y en el momento en que se puede ir ensuciando lo quitan. Aquí también los autos tienen esto en el parabrisas, y él comenta que sí, que están soltando las llantas un poco de hule, o en la pista hay un poco de hule, y ese salta y se le va pegando al parabrisas. Sin embargo, no es directamente al parabrisas en sí, sino a esa cubierta que en las paradas simple y sencillamente retiran. Tienen varias de ellas para que puedan salir, en lugar de estarle limpiando como en un semáforo el parabrisas, nada más le quitan eso y ya salen con el parabrisas limpio. Sí, la verdad es que son esos pequeños detalles que hacen pues que las cosas sean un poquito más fáciles, ¿no? Como comentas, para los pilotos, por ejemplo, en los autos tipo Fórmula traen eso en el casco, se lo quitan. Ya hay ciertos reglamentos que ya no los dejan quitárselo dentro de la pista porque pueden causar algún accidente dejando el plástico ahí. Solo se lo pueden quitar cuando están dentro de los pits. Aquí pues por obvias razones los mecánicos son los que tienen que quitarlo del coche, pero bueno, aquí estamos viendo al Porsche que tuvo un despiste. Al parecer ya está pudiendo mover el coche para regresarlo. Seguramente entrará a pits para ver si no tiene ningún problema. Sí, por supuesto, habrá que revisar si todo está bien, pues regresará a la pista. De todas maneras, hemos estado viendo ya algunas de las paradas. Ustedes, bueno, notarán que habrá algunos saltos en este resumen, pues por razones lógicas. Pueden ver también el cronómetro en conteo regresivo al tope de la pantalla. 22 horas 44 minutos y 30 segundos faltaban para que terminara esta competencia. Era uno de los momentos en que con problemas el auto tendría que ir a los pits para ser revisado. Nosotros a la pausa para regresar en un momento más. Estamos de regreso en este resumen de las 24 horas de Daytona. Ahí está hasta el momento en que terminaba la primera hora, la arrancada. Interesante ver cómo Oliver Jarvis con el Mazda pudo mantener ahí la posición de privilegio que se ganó en la calificación, y cómo los autos en las otras categorías, principalmente Porsche, empezaba a mostrarle los dientes al Ford GT, que el año pasado, Marco, como comentabas, era el que tenía la mano alta, y en esta ocasión, bueno, me parece que los de Stuttgart vienen por todo, y los de Ford GT, el equipo de Chip Ganassi, tuvo problemas mandando el auto ahí al garage. Durante la segunda hora también hubo un problema con el equipo para el que corrió Alex Zanardi. En el momento en que estaban haciendo el cambio, el mecánico que metió la mano para cambiar el volante, que es un volante muy especial para Alex Zanardi, por lo que sabemos no puede hacer porque no tiene sus piernas, lastimó la columna de la dirección. Y esto hizo que el equipo perdiera una buena cantidad de tiempo en los pits para reparar el auto y después regresarlo a la pista. Sí, la verdad es que es impresionante, y bueno, y aquí estamos viendo a Fernando Alonso cuando toma su turno. La verdad es que pues aquí ya es cuando las cosas se ponen un poquito interesantes. Aquí estamos viendo pues los problemas que siempre se dan cuando entran los dos equipos. Hay equipos que de hecho piden muchas veces que separen sus pits para que no tengan ese tipo de problemas, pero bueno, a veces pues ese tipo de cosas no se puede evitar. Sí, entrar al mismo tiempo los dos pilotos de un mismo equipo provoca un poquito de caos ahí. Sin embargo, bueno, pues son lo suficientemente profesionales como para sacar adelante cualquier cosa. El momento en que llega la oscuridad, recordemos que es invierno, oscurece temprano, sin embargo, hasta ese momento
todo bien con el clima, excepto, bueno, como pueden ver ahí en el parabrisas, los problemas por los restos y los problemas también para Mazda. Mazda, con sus dos autos, después de haber trabajado tanto, empezó a tener algunos problemas, y aquí, bueno, pues unos causados por cuestiones mecánicas, técnicas, pero otro por el error del piloto, que también un trompo que pudo haber sido provocado por problema mecánico. Sí, y bueno, recordemos que una de las partes más especiales y más difíciles es cuando llega la hora de la noche, ¿no? Estos turnos son los más complicados, las temperaturas bajan muchísimo, la pista es mucho más fría, los pilotos a lo mejor es más fácil que puedan perder un poquito la concentración, y bueno, eso puede ocasionar muchos problemas. Durante la primera parte de la carrera de estas 6 horas, pues el clima fue bastante bueno, todo parecía ir muy bien, sin embargo empezaron a haber reportes de que no podría ser lo mismo para las siguientes horas. Bueno, y ahí vimos un pequeño momento entre el Acura y el Mazda, en el que salió perdiendo el Acura, y también una toma impresionante, espectacular de la pista de Daytona, con la parte de las curvas peraltadas, con la parte de la zona apretada, de la zona sinuosa. Sin embargo, además un espectáculo también extraordinario por ese clima que tú estás mencionando en este momento, que además es algo importante por la cuestión del diferencial de velocidad, como podemos ver aquí con Kamui Kobayashi, que va llevando el auto que también corrió Fernando Alonso junto con Jordan Taylor y Roger Van der Zande. La diferencia y la forma en que tienen que trabajar tanto los pilotos de los prototipos más rápidos, en este caso el Cadillac de DP Daytona, y los pilotos de la GTLM y la GTP que andan más lentos, principalmente en las peraltadas, y en la parte más rápida del circuito, porque lo que sí podemos comentar es que este año particularmente las diferencias en la parte apretada del circuito no eran tan grandes entre las categorías, lo que también es importante porque, aunque no se oye muy bien la palabra que voy a utilizar, pero los pilotos consideran que no les estorban tanto las categorías más pequeñas. Sí, bueno, eso es muy importante, ¿no? Porque y más llegando a esta parte de la competencia donde se empiezan a encontrar, de hecho, pues en años anteriores ha habido muchos problemas de pilotos que van, que son los líderes y se encuentran con el tráfico, y bueno, los empiezan a estorbar, y es cuando hay algún problema. El que los de las otras categorías sean ya un poquito más rápidos y un poquito más competitivos en la parte más apretada del circuito, pues es un poco más fácil para ellos de no causarle ningún problema a los líderes, y ya cuando salen a la parte rápida de la recta, pues ya es más fácil que los dejen pasar. Bueno, y estábamos viendo el Porsche 911 de Nick Tandy, pero regresamos ahí. Este es el LMP2 del equipo de Roberto González, el que corre con Pastor Maldonado ahí en primer lugar, cuando faltaban 17 horas y 26 minutos para que terminara la carrera. Roberto, Pastor Maldonado y Sebastián Saavedra y el equipo, la verdad es que venían por todas. La categoría LMP2 sí no tiene tantos autos, sin embargo es muy pero muy competitiva. Platicaremos un poco más de esto después de la pausa. Pues estamos de regreso y comentábamos hace un momento acerca del equipo de Roberto González, Dragon Racing, Dragon Speed, que hicieron un gran trabajo. Y bueno, pues llegó la noche, por supuesto ya varios cambios de pilotos, recargas de combustible, cambio de neumáticos. Sin embargo, todos los equipos iban trabajando según lo planeado
planeado según la estrategia. Había tomado hasta este momento Acura, después de los problemas de Mazda, el liderato, el equipo de Roger Penske. Ahí está Simon Pagenaud, precisamente cuando faltaban 14 horas 34 minutos allá a la cabeza. Curran, Van der Sande, ambos en Cadillac. Después Romain Dumas con el Nissan en la quinta posición, y los cambios ahí Helio Castroneves con el segundo Acura de Roger Penske se colocaba en la primera posición, ahí lo pueden ver, y el primero de los LMP2, Pastor Maldonado del equipo de Roberto González, en ese momento colocado en octavo, pero primero de la categoría. Sí, poco antes de que diera la medianoche, varios pilotos empezaron a hacer también otras paradas. Las cosas se tranquilizaron un poquito en la pista, empezaron a agarrar buen ritmo, como comentas ahí las posiciones. Ahorita vemos que Castroneves iba en primero, pero sin embargo después iba a entrar otra vez a los pits y iba a perder otra vez el liderato. Sí, desde luego que esa es una situación que además, bueno, de alguna forma está planeada, es parte de la estrategia, no es un momento de preocuparse mucho por cómo puedan cambiar las posiciones, a sabiendas de que el piloto que pueda quedar adelante pues tendrá que entrar, pero mientras en ese momento en la Daytona Prototipo Internacional, Helio Castroneves, el piloto brasileño del equipo de Roger Penske, llevaba la batuta. Como comentaba, Pagenaud, su coequipero, en segundo, convirtiendo en ese momento al Acura en uno de los grandes favoritos, porque como el resto de los equipos, como Wayne Taylor, como el equipo Mazda, por lo que venían era definitivamente por la victoria. Y aquí, bueno, podemos ver nuevamente el diferencial de velocidad entre las diferentes categorías, principalmente GT y los prototipos, pero pues prácticamente sin ningún problema. Sí, sin ningún problema. La verdad es que pues recordemos que estos pilotos son pilotos muy experimentados que han estado en categorías, muchos en la Fórmula 1, categorías como la IndyCar, pues de las categorías más importantes del mundo, y ahora vienen a esta categoría que es ya una de las importantes, de las más importantes del mundo, y son pilotos que se respetan, que saben correr y que saben hacer las cosas muy bien. Una gran carrera hasta este momento, faltaban 14 horas 31 minutos para que terminara. Prácticamente los dramas solamente habían sido para el equipo Ford GT, cuyo auto lo tuvo que ser enviado al garage para su reparación, y también por supuesto el drama más grande hasta ese minuto de la competencia, que fue el de Mazda, que simple y sencillamente después de tener una gran preparación, pues se vio afectado en sus posibilidades de aspirar a la victoria en esta competencia. Y la gran batalla entre Porsche y Chevrolet, que prácticamente duró toda la competencia. Desde luego Porsche buscando con todo su roster de pilotos pues tratar de mostrar supremacía desde el inicio de la temporada. Sí, como comentaba al principio, Porsche demostró estar muy fuerte antes de esta carrera, y seguramente lo vamos a ver muy fuerte en el resto del año. Aquí estamos viendo batallas muy interesantes, muchas pues entre diferentes categorías. La categoría DPI pues intentando dejar a los de las otras categorías como la LMP2, la GTLM y la GT de atrás, para pues cada quien poder hacer su carrera. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado en esas situaciones, porque puede que un piloto de la misma categoría venga por ahí y bueno, con algún despiste, con algún lapeado, pues se pueda colar a esa posición. Y en ese momento la posición de Pierre Guidi me parece que era una posición artificial, porque si ven ustedes segundo, tercero y cuarto, Han Milder y Vanthoor, están muy pegados, lo que quiere decir que Pierre Guidi seguramente tenía que entrar a los pits, porque en una categoría como GTLM, que estaba tan competitiva, simple y sencillamente no había forma de que nadie pudiera llevar tanta diferencia como líder sobre el segundo lugar. Así que esto tendría que cambiar, y seguramente la primera posición quedaría en manos de Joey Han. Acabamos de ver en este momento
como en la última vuelta Vanthoor había avanzado, dejando a Miller en la cuarta posición y colocándose en tercero, aunque Joey Hunt se separó un poquito mientras Vanthoor y Milner se peleaban. Sí, este tipo de cosas es muy común en este tipo de carreras, como lo comentas, todo tiene que ver con las estrategias de que uno se quede un poquito más tiempo rodando en la pista, y bueno, eso pues provoca ese tipo de situaciones. Aquí, bueno, estamos viendo que pues llegó la lluvia, que era de lo que se hablaba unas horas antes. Había un rumor de que pues el clima no iba a ser tan bueno como los días anteriores, y bueno, aquí está la prueba. Faltando 3 horas 47 minutos, las condiciones eran muy difíciles. La noche había pasado prácticamente sin problema, como lo pudimos ver. Sin embargo, al amanecer del domingo llegó la lluvia, pero además llegó muy fuerte. Esto en un principio provocó una bandera roja que después de esperar a que mejoraran un poco las condiciones, pues volvió a ondear la bandera verde. Sin embargo, la lluvia arreció en lugar de amainar. La pista se convirtió en una pista de patinaje. Todo el hule que habían dejado durante todas las horas y las prácticas y la calificación durante todo el tiempo que se estuvo corriendo, simple y sencillamente desapareció, y las condiciones no nada más eran difíciles para los pilotos, que bueno, tienen que hacer todo lo posible por mantener el auto sobre la pista, sino las cuestiones de seguridad, en este caso la visibilidad, que es un tema muy importante, sobre todo por las altísimas velocidades a las que se corre sobre los peraltes de Daytona. Sí, bueno, también es una situación muy complicada para los oficiales, porque pues ellos tienen que tomar las decisiones de si es seguro seguir corriendo o no. Aquí estamos viendo que pues la carrera siguió pues por mucho tiempo después de que empezó a llover. Sin embargo, ya empezaron a cometer errores, los pilotos empezaron a salir, se empiezan a hacer charcos en algunas partes de la pista, como comentas, en los peraltes también es algo muy peligroso que puede suceder el aquaplaning, y bueno, pues eso es una situación complicada. Y esta era la persecución, una espectacular persecución que estaba haciendo Fernando Alonso sobre Felipe Nasr, el líder de la competencia. Vimos hace un momento cómo había cometido el piloto brasileño un pequeño error, cosa que aprovechó inmediatamente Fernando Alonso para acercarse, pero al mismo tiempo el piloto español tenía encima a otro de los competidores, y ahí está un fuerte error por parte, otro grave error, yo diría, de Felipe Nasr, que bueno, pues lo saca de la pista, regresa. Mientras tanto, el gran drama ahí en las partes secundarias de la competencia, las cosas se estaban poniendo muy difíciles, y ahí prototipos, GTs, llegando a la entrada, a la frenada más importante del circuito, que es la frenada para la primera curva, pues desde luego desafiando las leyes de la física. La física les recuerda que no hay dos cuerpos que puedan ocupar el mismo espacio, y ahí está el resultado. Sí, bueno, como comentabas, el tema de la visibilidad, pues ya se empezó a hacer aquí un poquito más complicado, porque se empezaron a juntar mucho los competidores, y bueno, en las frenadas más fuertes, como en la parada de autobús y en la primera curva, es donde pues menos se ve, porque tienen mucho el agua que dejan los pilotos que van por delante, y es muy fácil que se les pase la referencia de frenado, ¿no? Aquí estamos viendo esta pelea, que fue una de las peleas más importantes de toda la carrera, que pues bueno, lucharon muy bien. Y además a mí me van a tener que disculpar, porque me fui realmente con la finta de lo que pasó un poco más adelante con Felipe Nasr y Fernando Alonso. Esto era así entre los dos equipos, pero con Jordan Taylor persiguiendo a Felipe Derani. Finalmente Jordan Taylor, coequipero de Fernando Alonso, le arrebató la posición. Jordan Taylor había tomado el volante que dejaron Fernando Alonso y Kamui Kobayashi, después de que Fernando Alonso durante la noche hizo un trabajo extraordinario, impresionante. Después de tomar el volante en la séptima posición, le entregó el auto al equipo en
en la primera posición. Y después, bueno, cuando empezó la lluvia y después de la primera bandera roja, las cosas cambiaron, por supuesto, radicalmente, porque se cerraron las posiciones y fue como borrón y cuenta nueva. Pero esto, como quiera que sea, con todo y lo difícil que se estaba corriendo, pues era un gran espectáculo para el aficionado. Sí, la verdad es que por más que estas situaciones se presenten como los errores que pues se pueden cometer, pues la mayoría de los pilotos nunca quieren que paren la carrera, a menos que ya sea evidente que es muy peligroso, porque pues bueno, como estamos viendo en pantalla, la situación es igual para todos, todos están corriendo en la misma pista, con las mismas condiciones, y ya depende pues del piloto qué tanto puede cuidar el coche, ¿no? Como comentabas, Fernando Alonso, pues durante la noche hizo un trabajo extraordinario. Como comentas, le entregó en primera posición el coche a Jordan Taylor, y aparte con una ventaja muy buena. Entonces, bueno, y aquí estamos viendo pues los problemas que causan la lluvia. Ahí está, bueno, y alguien queriendo cortar camino para llegar a los pits. Vamos a la pausa y volvemos con más. Estamos de regreso y bueno, nuevamente aquí estamos viendo el arranque de la competencia, los problemas que tuvo el Ford GT, sobre todo después de haber tenido su enfrentamiento inicial con el Porsche, los problemas también que tuvieron con el auto BMW de Alex Zanardi, con el volante, con la columna de la dirección, que les hizo perder muchísimo tiempo y quitarles las posibilidades de buscar un buen lugar en la competencia, y los incidentes que se daban sobre la pista y desde luego los problemas que tuvo Mazda. Ahí está Fernando Alonso, como comentabas, Marco, en una de las paradas, y lo que sucedía también cuando llegan dos pilotos del mismo equipo a pedir servicio. Sí, aquí estamos viendo pues imágenes, ¿no?, de pues los puntos más importantes durante la carrera. Aquí es cuando ya empezaba a entrar la noche y pues los pilotos empezaban a recuperar un poquito, a lo mejor si alguno de ellos tuvieron problemas con la parada de pits, si tuvieron alguna situación al principio de la carrera, pues es el momento, porque es uno de los momentos más tranquilos. Sin embargo, es uno de los momentos más difíciles, pues como comentaba antes, la temperatura. Recordemos que, bueno, como estamos viendo en pantalla, están las luces artificiales en el circuito, pero no es lo mismo que tener la luz natural, ¿no?, del día. Entonces, las situaciones son un poquito complicadas, pero los pilotos se adaptan rápido. Bueno, primero veíamos el incidente del Mazda y luego el incidente sobre la pista entre los dos pilotos, que después de compartir pintura, bueno, pues uno de ellos quedó ahí trompeado. Y bueno, la otra situación es que para este momento el equipo Wayne Taylor Racing, con Fernando Alonso, Kobayashi, Jordan Taylor y Renger van de Sande, estaba mostrando su poderío. Ahí está el Acura, fue el perdedor en este incidente, y más adelante, después de que terminaron las actividades, Fernando Alonso comentó que el equipo de Wayne Taylor había hecho un trabajo perfecto para ganar la competencia. Y Mazda, los problemas para Mazda después de tanto trabajo previo a la temporada, en el Road to Daytona, en las prácticas, en la calificación, en el que se llevaron la posición de privilegio, pues terminaba con el drama, como el que tenía ahí Timo Bernard, con el fuego con las llamas que salían del escape de su auto. Sí, siempre es una pena ver que este tipo de situaciones pasen. Pues es un trabajo que todo el equipo y toda la gente que está alrededor de los equipos y de la serie hacen, y es una pena ver cómo los pilotos, pues por un fallo en el coche que no tiene nada que ver con ellos, pues sea un retiro para ellos, ¿no? Todo el esfuerzo pues se tira a la basura. Pero bueno, sí son estas carreras, principalmente una carrera
como es las 24 horas de Daytona. No, bueno, pero además todo el tiempo, o sea, nadie cedía un solo centímetro de la pista. El espacio que ellos tenían lo defendían a capa y espada. Pudimos ver cómo se tocaban lado a lado, cómo se golpeaban lado a lado, precisamente cuando alguien quería intimidar al otro, el otro simple y sencillamente no se dejaba. Y nuevamente la batalla entre el Porsche y el Chevrolet, primero contra los Ford GT y después ahí está Jan Magnussen y el piloto del Porsche con los colores de Brumos, con este diseño retro, ahí peleando también palmo a palmo el terreno. Sí, como comentábamos al principio, pues el poderío de Porsche, ¿no?, que quiere demostrar en esta temporada. Ahí se ve pues la fuerza con la que vienen. Aquí estamos viendo unas imágenes padrísimas de cómo se prenden los discos de los frenos, pues con las temperaturas tan altas, ¿no?, con esas frenadas tan fuertes. Y bueno, aquí fue cuando ya la lluvia cayó y bueno, los problemas empezaron para muchos de los pilotos. Bueno, ya ahí estaba la hora 16 de la carrera. Los pilotos empezaban a encontrarse con una gran cantidad de agua en la entrada a la primera curva. Esto simple y sencillamente no podía ser aceptado por cuestiones de seguridad. Ondeaba la bandera roja en la hora 19. Ahí veíamos a Fernando Alonso, después a Alex Zanardi. Inclusive Fernando Alonso fue a hablar con los oficiales y vean nada más, ese es el problema de que se corra bajo esas dificilísimas y peligrosas condiciones. Afortunadamente, hasta ese momento, nada que lamentar, pero sí, habría que ser prudente y bueno, pues por eso detuvieron la carrera. Más adelante ondeó la bandera verde y reinició la competencia, pero a la hora 21 empezó nuevamente, como comentábamos hace un rato, el clima a afectar nuevamente a los autos sobre la pista, a los pilotos, y bueno, pues a poner las condiciones nuevamente muy peligrosas. Sí, aquí pues estamos viendo por qué los problemas de visibilidad son tan fuertes con estas condiciones. Como comentabas, pararon la carrera, esperaron a que se parara un poquito la lluvia, se paró un poco la lluvia. Sin embargo, las condiciones dentro del circuito pues no cambiaron mucho porque no se pudo secar básicamente. La única esperanza era que pues la lluvia no siguiera así de fuerte. Se calmó un poquito, pero después volvió a llover igual de fuerte. Bueno, después vino una bandera amarilla encadenada para quitar restos sobre la pista y empezó esa batalla de las que les estaba comentando entre el equipo para el que corre Felipe Nasser, con el piloto brasileño al volante, con Fernando Alonso detrás de él. Sin embargo, bueno, en el momento en que ya los equipos estaban esperando la posibilidad de que llegara nuevamente la bandera roja, sabían que el que fuese en el primer lugar, pues si la daban por terminada, se iba a convertir en el ganador. Así que era un momento tremendamente importante, pero mientras se pudiera rodar, habría que buscar ese liderato. Llega la bandera roja y pues en ese momento se quedaba el auto de Wayne Taylor Racing de Fernando Alonso y compañía ahí adelante. Ondea la bandera de cuadros, termina la carrera y quienes aprovecharon la situación para colocarse en el liderato de cada categoría se convirtieron en los ganadores. Pausa y volvemos. Alonso is now a Le Mans and Daytona champ. Crowd starts to gather. Bueno, pues estamos de regreso. Llegó la bandera roja, se esperaron y faltando 10 minutos para que terminara la competencia, la declararon completa, ondeó la bandera a cuadros y como comentaba, los pilotos que llevaban y los equipos hasta ese momento el primer lugar se convertían en los ganadores. Sí, la verdad es que pues no terminó la carrera como a nosotros ni a los pilotos les hubiera gustado, pero bueno, a lo largo de lo que se pudo correr, ya con toda la lluvia, pues fue muy interesante. Aquí estamos viendo a Fernando Alonso que pues logró esa tan preciada
ansiada victoria que él quería obtener en las 24 horas de Daytona. Y mira, Fernando Alonso, ganador de las 24 horas de Le Mans, ahora ganador de las 24 horas de Daytona, ganador del Gran Premio de Mónaco. Solamente le faltarían las 500 millas de Indianápolis para convertir la triple corona en cuádruple corona y subir un poco más la barra. Los resultados ahí están: Van der Sande, Taylor y Kobayashi, compañeros de Alonso en el primer lugar con Wayne Taylor Racing, y la tripleta de Sebastián Saavedra, Roberto González, Pastor Maldonado y Eric Cullen en el primer lugar en la LMP2. Una victoria excelente después de haber tenido muchos problemas, haber cambiado 4 narices del auto y ponerle pegamento en la primera de las banderas. Lograron una excelente victoria ahí en las 24 horas de Daytona. Sí, la verdad es que eso demuestra, ¿no?, lo importante que es pues tener paciencia en este tipo de carreras. Por más problemas que se te presenten, pues las cosas pueden dar un giro inesperado, y bueno, pues lo vimos en esta carrera, ¿no? Llegó la lluvia, muchos pilotos empezaron a cometer errores, muchos pudieron recuperar posiciones, muchos pilotos no cometieron errores y se pudieron mantener en las posiciones, como lo vimos, como fue el caso de Fernando Alonso. Sí, también en la categoría GTLM, el rebase que le hizo a James Calado, el piloto Farfus de BMW, el rebase que le hizo fue suficiente para que se pudieran llevar la victoria en esta categoría, llevarse las 24 horas de Daytona, que para ellos eran tremendamente importantes, y sobre todo porque no pudieron hacer gran cosa con el auto en el que corrió Alex Zanardi. También habrá que recordar, no fue lo que ellas hubieran querido, pero el equipo conformado por mujeres exclusivamente terminó la competencia. Catherine Legg, Cristina Nielsen, Beatriz, Simona de Silvestro y Ana Beatriz. Así que excelente finalmente la actuación para este equipo, pero como hemos dicho, siempre nada se parece a ganar. Fernando Alonso y el equipo Wayne Taylor Racing venían por la victoria, y ahí están, por supuesto, recibiendo el aplauso de todos aquellos que fueron testigos de esta gran victoria. Bueno, dice sí, por supuesto que fue estresante, pero también es parte de esto. Estoy orgulloso de todo el equipo por el gran trabajo que hicieron, y por supuesto es la segunda victoria para el equipo de mi padre. Ellos ganaron, Wayne Taylor Racing ganó hace 2 años también esta competencia. Bueno, pues esto por supuesto es un buen primer paso excelente para el resto de la temporada. También, bueno, pues estamos haciendo de alguna manera historia, y a ver qué es lo que viene más adelante. Y bueno, pues uno de los hombres con más seguimiento en la competencia, precisamente Fernando Alonso. En tu lista, ¿qué calificación para Daytona? Muy elevada. Este tipo de carreras en lugares tan icónicos como Daytona significan mucho. Ejecutamos la carrera a la perfección y un buen trabajo del equipo. Yeah, well, with zero experience before and zero background on endurance racing, it's quite Le Mans a big thing, and I've y been in the right Daytona, place in the right moment. So bueno, pues es cuestión de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y ahí están haciendo historia. Fantástico, dice Van der Sande. Dice, bueno, me uní a ellos el año pasado, trabajamos muy duro, pudimos ganar la Petit Le Mans, ahora ganamos las 24 de Daytona. Esto quiere decir que pueden venir cosas muy buenas, como lo fueron en esta carrera para nosotros y nuestros patrocinadores. Dice, bueno, va por su reloj, no importa que brille el sol o que esté lloviendo, porque se lleva un premio muy apreciado por los pilotos. Are you glad you took that call from Wayne Taylor at 3 o'clock in the morning? Yeah, I mean, I have to be proud. I mean, it's just my first. Dice, bueno,
Ahí se le preguntaba a Kamui Kobayashi sus impresiones después de recibir el volante por parte de Jordan Taylor. Dice, bueno, lo que tenía que hacer era un gran trabajo, el ritmo era muy bueno. Bueno, pues es gran trabajo el equipo y por supuesto apreciamos el apoyo de los patrocinadores. Kamui Kobayashi. La celebración de los ganadores, como también lo tuvieron que hacer en las otras categorías, la GTLM, la GT Daytona y la LMP2, en la que Roberto González, Pastor Maldonado y Sebastián Saavedra se alzaron con la victoria. Sí, la verdad es que una carrera muy interesante, pues es un inicio de temporada excelente, principalmente para ellos, para Fernando Alonso, Kamui Kobayashi, Van der Sarde, Taylor, que pues bueno, seguro van a ir por todas este año. También para el equipo de Roberto González, que pues es un honor para los mexicanos que le esté representando ahí, que esté ganando. Y ahí está el campeonato. Ahora así se van a las 12 horas de Sebring, la segunda carrera. Y también hay otra situación. Fernando Alonso podría, si continúa corriendo en este campeonato, podría aspirar a la victoria en Sebring, en Watkins Glen en las 6 horas y en la Petit Le Mans, que es una carrera de 10 horas y que está considerado como el campeonato de duración dentro del campeonato WeatherTech. Ahí están las posiciones en la LMP2 con Maldonado, Saavedra, Cullen y Roberto González en la primera posición, una gran victoria. Augusto Farfus de Filipe, Colton Herta en ese equipo, el joven piloto compañero de Pato Ward en IndyCar para esta temporada, y ganan la competencia, habiendo pasado a James Calado Farfus antes de la bandera roja. Ahí está el resultado, con David Rigón y Pierre Guidi, que fue líder y por una gran diferencia en una parte de la competencia. Y en GT Daytona, ahí está Bortolotti, Engelhardt y Broker, son pilotos que aprovecharon todas las circunstancias para darle a Lamborghini una gran victoria sobre Audi, sobre Lexus, y ahí están por supuesto también el resto de las posiciones, incluyendo las del equipo 100% femenino. Sí, ahí estamos viendo que el equipo femenino terminó en la tercera posición. Figuero, Leg, Nielsen, bueno, pues es algo muy interesante que empiecen a involucrarse de esta manera, pues las mujeres que tengan un poquito más de ruido, ¿no? O sea, se ha hablado mucho de eso y ha habido mucha controversia alrededor de eso, pero aquí está la prueba de que se puede y que todos pueden competir contra todos. Bueno, y esto ha sido, la verdad, un absoluto éxito de IMSA, que como cuerpo sancionador ha hecho cambios muy positivos a todas las categorías y está iniciando el año de su 50 aniversario con el pie derecho, en lo que promete ser una temporada extraordinaria, y que por supuesto con las carreras en vivo y los resúmenes estaremos llevando a través de Claro Sports a todos ustedes durante toda la temporada. Y bueno, con estas imágenes de los ganadores, Marco, nos vamos invitando a nuestros amigos a que nos sigan con el Michelin Pilot Challenge y los resúmenes de la categoría mayor. Un honor estar aquí, muchas gracias. Hasta la próxima.